Aquí hay que recordar que la circulación, el corazón es la bomba, ¿no?, que hemos dicho, y mantiene la circulación, la presión, el tono, el flujo, ¿no?, de todos los componentes que están dentro, ¿no? Los componentes son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas y nutrientes y oxígeno también que están ahí. Estas alteraciones en esta bomba, como en el caso de la insuficiencia cardíaca que veíamos, podría afectar órganos, porque hemos dicho que el corazón prioriza ciertos órganos, son órganos nobles, ¿no?, como el corazón, el cerebro, ¿no?, los riñones. El sistema circulatorio, es necesaria la presión arterial para que esta sangre fluya adecuadamente desde el corazón a todos los tejidos. Hay circunstancias donde pueda estar afectada esta presión arterial, ¿no?, en el caso de las hipotensiones, y también hay circunstancias en las que se pueden afectar las válvulas, ¿no?, y en estas válvulas, ya habíamos mencionado un poco, existen de las insuficiencias y las estenosis. En la insuficiencia hay un problema para la apertura, para el cierre, y en la estenosis hay un problema para la apertura. Los componentes de la circulación, ¿no?, son las arterias, las arteriolas, capilares, vénulas, venas, ¿no? Existe una bomba que favorece el flujo sanguíneo a través de las arterias, es decir, la bomba cardíaca favorece el flujo desde el corazón hacia los tejidos. Pero no existe una bomba desde los tejidos hacia el corazón. Este retorno venoso, además que las arterias tienen, en la mayor parte de su distribución, tienen la gravedad a su favor, ¿no?, porque gracias a la gravedad y a la bomba, pues se distribuye adecuadamente la sangre. Pero en cambio, el retorno de la sangre, pues se hace muchas veces en contra de la gravedad, ¿no? Es decir, para ello es necesario, en el caso de las venas, la función de las válvulas venosas es importante, la contracción muscular también es importante, es decir, un paciente que deambula, se mueve, pues estará favoreciendo a través de este movimiento, pues la contracción muscular, y con ello también el cierre de las venas y el impulso de la sangre hacia arriba. Pero no podrá volver porque las válvulas se lo impedirán, es decir, las venas, el retorno venoso se hace como de grada en grada, ¿no?, de peldaño en peldaño, ¿no?, en función de la contracción muscular. Las características estructurales de las arteriolas y las vénulas son diferentes, ¿no?, de las arterias y las venas son diferentes. En la arteria se ve una gruesa capa de músculo, ¿no?, porque las arterias trabajan con más presión, ¿no? Si bien es cierto que tiene una bomba, si bien es cierto que muchas veces están favorecidas este flujo por la gravedad también, pero manejan grandes presiones, ¿no?, a diferencia de las venas, que manejan menos presiones sanguíneas, y tienen estas válvulas que hemos dicho que impiden que la sangre refluya. Una vez que avanza, pues por la contracción muscular que uno realiza al caminar o al movernos, pues estas válvulas impiden que la sangre refluya, de tal manera que va avanzando y va retornando hacia el corazón esta sangre. Hay capas en los vasos sanguíneos, ¿no?, la íntima, la media, la adventicia. Hay diferentes medidas de los vasos sanguíneos, ¿no?, en función más grandes en las primeras partes, a nivel de cuanto más cercano al corazón son más grandes, y mucho más gruesas y mucho más delgadas cuando se van acercando a los capilares, de tal manera que los capilares mismos básicamente lo que tienen es endotelio y pericitos, no hay más, ¿no? No hay un músculo, no hay una adventicia, ¿no?, que esté ahí, ¿no? Es porque lo que van a hacer es el transporte, la salida de nutrientes a este nivel en los tejidos. La arteria, los vasos sanguíneos tienen funciones importantes, ¿no?, en el transporte de la sangre.
¿no? Diferentes funciones, diferentes composiciones estructurales. Y las arteriolas, recordar que ayudan al control de la presión arterial a través de la regulación de la resistencia periférica, ¿no? Hay una ley, ¿no? Una ley en la que habla que es la presión, la resistencia periférica es inversamente proporcional al radio, ¿no? Es decir, pequeños cambios al radio al cuadrado, es decir, muy pequeños cambios en el diámetro del vaso sanguíneo generan cambios significativos en la vasodilatación o la vasoconstricción. El endotelio es la capa más interna, más o menos representa el 96.000 kilómetros cuadrados. En 96.000 kilómetros controla la función, y la disfunción endotelial está implicada en diferentes procesos, ¿no? Tanto inflamatorios, coagulantes, lípidos, hipoxia, ¿no? Tiene diferentes funciones, ¿no? Cuando se habla de inflamación, en los procesos inflamatorios habíamos dicho que el endotelio tiene una importante función para que los polimorfonucleares pues atraviesen, los monocitos también atraviesen, ¿no? En los lípidos también habíamos dicho que el LDL en exceso atravesaba el endotelio, un endotelio lesionado, un endotelio con disfunción, ¿no? En la hipoxia también, ¿no? Existe una alteración endotelial, y en el estrés hemodinámico. Este endotelio tiene diferentes funciones, ¿no? Depende, ¿no? de si se encuentra o está influenciado por diferentes patologías o situaciones como un flujo turbulento, una hipertensión, una inflamación, la presencia de complemento también en procesos inflamatorios, o la presencia de productos bacterianos, lipídicos, la glicación en diabéticos también, la hipoxia, la acidosis, los virus y el tabaco, lo que hacen es generan disfunción endotelial, ¿no? Esta disfunción endotelial lo que va a hacer es que se encuentre un endotelio procoagulante, ¿no? Generador de coágulos y factores proinflamatorios. Músculo liso, vascular, pertenece a la túnica media, ¿no? Es más gruesa a nivel arterial que venoso, y se encarga de la constricción y la dilatación de los vasos, ¿no? Los nervios generan neurotransmisores que influyen sobre esta función muscular. La presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia periférica, donde el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí influye mucho la volemia, aquí influye mucho el cronotropismo y el inotropismo también, ¿no? Y la resistencia es el tono vascular, ¿no? Es el tono que hay de un vaso vasodilatado o un vaso constriñido. Entonces, presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y este gasto cardíaco tiene que ver mucho con la volemia. Y la volemia tiene que ver mucho con el sodio. Siempre que hay sodio, pues detrás siempre hay agua, ¿no? Siempre que se reabsorbe sodio, se reabsorbe secundariamente agua también, ¿no? Los mineralocorticoides también tienen que ver con ello, porque esto cumple esta función de absorción de sodio, ¿no? El péptido natriurético cumple función, sí, habíamos visto que en las insuficiencias cardíacas eran nuestros anticompensadores, ¿no? Estos anticompensadores hacían que aumentara la diuresis, y de tal manera, si hay un cambio en la diuresis, pues también influirá en la volemia. Y factores cardíacos propiamente, el inotropismo y el cronotropismo, ¿no? El cronotropismo aumenta la frecuencia cardíaca, el inotropismo aumenta la contractibilidad cardíaca. En cambio, para la resistencia periférica existen factores humorales y factores neuronales, ¿no? Los humorales ambos están encargados para la dilatación y la contracción, ¿no? En los factores humorales, las prostaglandinas, las cininas, el óxido nítrico, los vasoconstrictores,
la angiotensina, las catecolaminas, tromboxano, leucotrienos, endotelinas, son nuestros vasoconstrictores humorales. Y en la resistencia periférica tenemos los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos, tanto para constrictores como dilatadores. Por eso que uno de los tratamientos para la hipertensión son los bloqueantes, ¿no?, de estos sistemas, ¿no? Existe, por ejemplo, el bisoprolol, que es un bloqueador beta, ¿no? Existe el carvedilol, que es un bloqueador alfa y beta, ¿no? Por eso que depende de la circunstancia, depende que si queremos influir sobre los receptores alfa o receptores beta solamente, usamos uno u otro, ¿no? La presión sistólica es la fuerza, ¿no?, con la que se genera esta salida del flujo sanguíneo hacia la aorta, y la presión diastólica es el flujo potencial que se ha generado tras la cerrada de las válvulas, aórticas, ¿no? Es menos la presión diastólica, se van igualando progresivamente a nivel que se van acercando a los capilares, de tal manera que luego ya a nivel venoso ya no se habla de una presión sistólica y diastólica. Las presiones van incrementándose en el tiempo, ¿no? De tal manera que con los años nuestros vasos sanguíneos se van volviendo arterioscleróticos, de tal manera que se ve que en pacientes recién nacidos su presión arterial es 50-40, ¿no? Y en adultos su presión normal debería ser 120-80, por ejemplo. Y esto es porque los vasos sanguíneos van endureciéndose y cuando se va llegando a la senectud aún más, ¿no? Pero hasta la sístole suele incrementarse mucho más tiempo respecto a la diástole, de tal manera que en algunos pacientes mayores puede haber hipertensión sistólica con una diástole normal, con una presión diastólica normal. La regulación de la presión arterial va a depender de la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? En la sistólica, habíamos dicho, depende mucho del volumen de sangre que se expulsa en el momento del latido, ¿no? Esta expulsión de sangre en cada latido, que cuando hablábamos de fracción de eyección, ¿no?, que es el 50, 60%, 60% más o menos, pues es esto, ¿no?, este volumen de sangre que se va a expulsar en cada latido. La frecuencia cardíaca y la fuerza con la que se expulsa también tiene que ver mucho, ¿no? Es decir, para determinar el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco necesitamos estos, ¿no? Necesitamos cuánto me late el corazón y en qué tiempo, ¿no? Y con qué fuerza también. Y también para ello necesitamos saber, pues influye también la elasticidad y distensibilidad, en este caso de la aorta, que es una arteria de gran calibre, y depende mucho si está rígida o no está rígida, que si está muy rígida, pues incluso determinará una mayor presión sistólica. Esta presión, lo que decíamos, aumenta con el envejecimiento, ¿no? Las arterias de gran tamaño pierden elasticidad y se hacen cada vez más rígidas. Por eso que muchos mayores tienen presiones sistólicas, hipertensión sistólica, sin necesariamente tener una presión diastólica elevada. Y en la presión diastólica es importante este cierre valvular aórtico, ¿no? Esta es la energía almacenada, la energía que ha sido almacenada en este gran vaso que sale del corazón, ¿no? Y depende mucho también, en este caso, de la resistencia al flujo de las arteriolas capilares, ¿no? Tiene mucho que ver principalmente el cierre de las válvulas y la energía que se almacena en este territorio. Hay mecanismos reguladores, ¿no? Mecanismos nerviosos, neuronales y humorales, ¿no? Los neuronales tienen que ver mucho con los receptores carotídeos, aórticos, que estos receptores van a detectar que hay mucha presión arterial, por ejemplo, los vasoreceptores, ¿no? Y influenciarán sobre el centro cardiovascular que está en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, para que disminuya a nivel del estímulo parasimpático, para que se disminuya la presión arterial, ¿no?
Por eso que una forma de bajar la presión podría ser en algunos pacientes, a veces es efectivo, el masaje cardíaco, ¿no? El masaje carotídeo, ¿no? El masaje carotídeo lo que hace es estimula el sistema nervioso parasimpático, de tal manera que baja la frecuencia cardíaca, y esta disminución de la frecuencia cardíaca por la fórmula hará que también baje la presión arterial. Mecanismos humorales como la renina, angiotensina, aldosterona, que también influyen para la regulación de la presión arterial, la angiotensina y la aldosterona. Este sistema regula la presión arterial y tiene que ver mucho con las células yuxtaglomerulares que se encuentran adheridas adjuntas al glomérulo, y que detectan el flujo a nivel de los vasos contorneados distales, ¿no? Estos vasos contorneados distales son los que pasan junto al aparato yuxtaglomerular, y este aparato yuxtaglomerular reconoce la presión de este tubo contorneado distal, y en función si tiene poco o mucho, secretará o no secretará renina. Esta renina en las células yuxtaglomerulares, ¿no? Detectará, se libera en presencia de presión arterial baja, catecolaminas o sodio bajo en los túbulos contorneados distales. Bien, porque hemos dicho que el tubo contorneado distal atraviesa, pasa cerca de anexo al aparato yuxtaglomerular. Entonces, y la renina lo que va a hacer es convertir el angiotensinógeno que se produjo a nivel hepático, se convierte en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2 por la ECA, que es producido a nivel pulmonar. El péptido natriurético tiene la función contraria, ¿no? Es decir, ayuda es liberado tanto por aurícula como ventrículo, e inhiben esta reabsorción de sodio, ¿no? Porque por lo que van a producir es la diuresis, además que hay una vasodilatación sistémica también. Entonces irá en contra, ¿no? Por eso decíamos que era nuestro contrarregulador. Esta presión arterial tiene que ver mucho con el gasto cardíaco, corazón, ¿no? Y esta resistencia vascular periférica. Estos centros vasoreceptores, ¿no? Detectarán a nivel aórtico y carotídeo este cambio en la presión arterial, y influirán sobre, a través de la actividad simpática, influirán sobre la resistencia vascular periférica, o a través de la respuesta parasimpática a nivel cardíaco también. El gasto cardíaco reducido lo que hará es llevar menor flujo renal, y esto será reconocido por el aparato yuxtaglomerular, que generará los mecanismos de renina, angiotensina, aldosterona. Esta aldosterona que se produce en la suprarrenal influirá en el riñón, en los túbulos, para que se reabsorba sodio y secundariamente se reabsorba agua. Entonces habrá una retención de sal, de sodio y agua, aumentará el volumen, aumentará el retorno venoso y aumentará la presión arterial de esa manera. Los vasoreceptores a nivel del callado y el seno carotídeo, callado aórtico y seno carotídeo, y quimioreceptores en el cuerpo carotídeo. Otra vez, ¿no? Aquí está el aparato yuxtaglomerular, ¿no? El aparato yuxtaglomerular que va a producir ante una hipovolemia, pues producirá renina. Esta convertirá el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se convertirá, gracias a la ECA pulmonar, en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene función vasoconstrictora. Esta angiotensina 2 estimulará a los mineralocorticoides, la aldosterona, para que reabsorba agua, y bajo esta vasoconstricción se aumentará la presión, bajo esta reabsorción de sodio se aumentará la volemia, y por esto la presión arterial.
Y entonces, reconociendo todas estas situaciones, se puede pensar en hacer algún tratamiento que pueda ayudar a controlar esta hipertensión arterial, que en el 90-95% de los casos es idiopática, es decir, que no se sabe cuál es la causa, y que en el 5% o 10% corresponde a una hipertensión secundaria por patología tumoral suprarrenal, por patología renal misma, o por alteraciones endocrinológicas como un hipertiroidismo, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos que esta renina no se produzca o bloquear la renina, pues por lo que podremos darle al paciente es el alisquirem, por ejemplo, ¿no? Se usa muy poco, pero el alisquirem podría bloquear a la renina. Si nosotros queremos bloquear la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Pues podemos usar los IECAS, ¿no? Enalapril, lisinopril, ramipril, captopril, ¿no? Son medicamentos que actúan a nivel de esto, ¿no? Entonces, si estos medicamentos no son efectivos o quizá tienen algún efecto secundario como tos o tos principalmente, lo que se puede usar son los ARA2, ¿no? Estos ARA2 son los receptores bloqueantes de la angiotensina 2, ¿no? Aquí está losartán, valsartán, como medicamentos para bloquear la angiotensina 2. Pero también se puede bloquear la aldosterona, ¿no? Hay antagonistas de los receptores de la aldosterona, como la espironolactona, por ejemplo, ¿no? O también se puede usar, aumentar la diuresis en un paciente, se puede usar tiazidas como la hidroclorotiazida, se puede usar diuréticos como la furosemida, por ejemplo. Entonces, hay diferentes frentes para actuar y tratar de controlar la hipertensión. Por eso, un paciente hipertenso de larga data, generalmente mínimo tiene 2 fármacos como tratamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se busca bloquear a diferentes niveles este aumento de la presión. La regulación, mantiene la regulación, bueno, la presión arterial se regula muy lento, es difícil la regulación, es paulatino. Los pacientes, cuando se hace un diagnóstico de hipertensión, no es con una primera y única medida el diagnóstico de hipertensión. Muchas veces necesitamos decirle al paciente que se tome varias veces, durante 2 veces o una vez en el día, pero varios días durante una semana. Muchos pacientes tienen presiones altas en la consulta, es la hipertensión de bata blanca. Muchos pacientes hay que tomar la presión cuando están totalmente descansados. Se habla que no tiene que tener dolor, no tiene que tener, no tiene que estar, haber hecho un buen tramo a la consulta y haber venido corriendo a la consulta. No debería tener ni ganas de orinar, o sea, debería estar totalmente relajado para tomar una buena presión arterial. Entonces, los mecanismos neuronales y hormonales en general son mecanismos de regulación aguda, ¿no? Entonces son incapaces de mantener el efecto por largo tiempo, estos mecanismos. A largo plazo depende de riñones y el control del volumen de líquido extracelular. Básicamente riñón a largo plazo, principalmente riñón, y el volumen que haya en líquido extracelular. Entonces el riñón, pues esta renina, angiotensina, aldosterona, y este volumen, pues la aldosterona misma, ¿no? Que podría también estar presente ahí. Cuando el cuerpo contiene líquido extra por aumento del consumo de agua, se eleva la presión. Sí, pues, si hay más sodio, si hay más líquidos que están ingresando, pues se incrementa la presión arterial, ¿no? Y de manera compensada, en una situación de equilibrio, el exceso de líquido que entra, el exceso de sodio, debería ser expulsado también, ¿no? por el riñón. Esta hipertensión no solo es hablar de una cifra que se define, ¿no? Depende de las guías que ustedes decían mirar. Las guías americanas son bastante más rígidas que las guías europeas, ¿no? En las guías
americanas no toleran, bueno, te dejan que tengas una presión de, por lo mucho de 130-80, ¿no? 130-80 más o menos. En cambio, las guías europeas te dejan incluso que tengas una presión de 140-90, ¿no? Es por la incidencia, básicamente, ¿no? Por la incidencia de presión que hay más en Estados Unidos, pues tratan de ser un poco más rígidos ahí. ¿Qué va a ocasionar? Pues la hipertensión es la principal causa de accidente cerebrovascular del tipo hemorrágico. Bueno, la hipertensión y diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares también aumentan el riesgo de trombosis, ¿no? Y estas trombosis pueden ser grandes o pueden ser muy pequeñas, ¿no? Cuando son grandes tenemos el accidente cerebrovascular isquémico que todos conocemos, que producirá hemiplegia en el paciente, pero si son pequeños, muy pequeños, pueden ser imperceptibles incluso por el paciente. Y entonces estos pacientes podrían debutar con una demencia, ¿no? Entonces este paciente presenta una demencia, un olvido, no sabe dónde está, no sabe reconocer a su entorno y se piensa que es un Alzheimer. Se lleva al paciente para estudio y cuando le hacen una tomografía o una resonancia cerebral, lo que se ve es múltiples pequeños infartos, ¿no? Y estos múltiples pequeños infartos es la demencia vascular, ¿no? Entonces, las demencias también son de origen vascular, no todas son por Alzheimer. Puede haber una estenosis, favorecer el daño endotelial, ¿no? Contribuyendo a las estenosis. Puede haber daño a nivel de la aorta, ¿no? Disecando la aorta y generando aneurismas. Puede haber hay un mayor trabajo cardíaco para expulsar sangre del ventrículo y entonces este músculo se hipertrofiará como en las miocardiopatías hipertróficas, que lo que hará es que a nivel de la cavidad del ventrículo habrá menos cavidad y menos diástole, y si hay menos diástole, menos sístole también, ¿no? Y también habrá alteraciones a nivel del fondo de ojo, ¿no? A nivel retiniano, ¿no? Unas retinopatías diabéticas, que por eso que a todos los pacientes que tienen hipertensión, pues hay que hacerle también un fondo de ojo, ¿no? Un fondo de ojo porque nos podemos ver con hemorragias retinianas significativas. Papiledema, hemorragias retinianas principalmente. La patología idiopática al 95%, vascular sería la causa secundaria y neurogénica por hiperaldosteronismo y líder. Hay factores modificables y no modificables, ¿no? Es decir, podemos influenciar sobre los pacientes en el consejo, ¿no? En factores no modificables, la edad no se puede modificar, ¿no? El paciente tiene una edad, el sexo y la raza no podemos modificarlo, mujeres, la genética no se puede modificar, ¿no? Pero existen factores sí modificables, ¿no? Que el paciente puede, al modificar estos factores, puede prevenir o llevar una mejor hipertensión. El caso de la dieta, la sal, pero principalmente el sodio, ¿no? No solo es la sal, es el sodio en sí, ¿no? Porque hay alimentos que no son salados, igual tienen alto contenido de sodio y generan hipertensión, ¿no? Como el caso de las bebidas gasificadas, por ejemplo, ¿no? La dieta menos grasa también para que no se forme aterosclerosis y la aterosclerosis luego en un contexto de hipertensión no se me rompa, ¿no? Control de grasas, control de LDL, de colesterol, control del tabaquismo, ¿no? Para que este proceso oxidativo endotelial no se dé, control del alcohol, ¿no? Control de la actividad física. Se ha demostrado que pacientes con actividad física tienen mejor control de la presión, pero dicen, pero si la actividad física me sube la presión, sí, te sube la presión durante la actividad física, pero fuera de las actividades físicas te mejora mucho y te regula bastante la presión. La obesidad también, ¿no? La resistencia a insulina por estas alteraciones endoteliales, la apnea obstructiva del sueño, principalmente por hipoxia, ¿no?
Estos pacientes con apnea obstructiva del sueño son pacientes que hacen pausas, o sea, es decir, no respiran durante un periodo largo. Y estos pacientes que no respiran, muchas veces no se dan cuenta que hacen apneas y cuando van a la consulta, van acompañados de la pareja. Y la pareja lo que cuenta es mi pareja pues no respiraba y tanto así que me asusté porque pensaba que no iba a volver a respirar, ¿no? Porque hacían pausas muy largas, ¿no? Y de un momento a otro respiraba bruscamente, ¿no? Con un sonido fuerte. Entonces estos pacientes hacen hipoxia, ¿no? Hacen también liberación de catecolaminas y con esto hay un incremento de la presión arterial, ¿no? Entonces estos pacientes cuando es una apnea obstructiva del sueño severa, es fácil de diagnosticar porque el paciente incluso se duerme cuando está conduciendo, en el momento que cambia la luz a roja, hasta esperar la verde, se duermen estos pacientes por apnea obstructiva del sueño. Y cuando le haces un ecocardiograma o cuando haces un estudio de presión arterial en el día pueden tener sus presiones normales. El problema es la noche. En las noches a todos los pacientes, a todos nos baja la presión arterial, a ellos les sube por esta hipoxemia y por esta liberación de catecolaminas. Y bueno, pues en estos pacientes se le hace un estudio ecocardiograma y a pesar de tener presiones normales en el día, tiene hipertrofia, ¿no? Porque ha habido presiones altas durante mucho tiempo. En la secundaria, la hipertensión, ¿no? Enfermedades como las glomerulonefritis, las insuficiencias renales, las enfermedades poliquísticas también pueden influir en ello. Disminuye el flujo renal en patología renal y al disminuir el flujo renal pues se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y a largo plazo esta hipertensión en general puede afectar órganos diana como el cerebro, el corazón, ¿no? La retina, el riñón, ¿no? Y puede ocasionar incluso accidentes cerebrovasculares, anginas, infartos, disfunción sexual también. Esta es la guía americana, y la guía americana está elevada hasta de 120 para arriba, ya está elevada. Hipertensión como tal es a partir de 130, ¿no? En estas guías americanas. En las guías europeas verán que hipertensión como tal lo consideran a partir de 140, ¿no? O sea, depende de las guías que ustedes quieran ver. Pero para nuestro caso, ¿no? Se está usando guías americanas. Entonces estos mecanismos compensadores harán que pues, se reabsorba más sodio, con ello más líquido, ¿no? Aumente el volumen sanguíneo, aumente la precarga, ¿no? Y por otro lado, a través de la activación simpática, aumentará la frecuencia cardíaca, aumentará la fuerza contráctil y todo ello aumentará el gasto cardíaco, ¿no? Con la presión arterial incluida. Pero también se podrá influenciar sobre la vasoconstricción, ¿no? Esta vasoconstricción no solo ya en un contexto de aumento de volumen sanguíneo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad cardíaca, también puede haber aumento de la vasoconstricción y entonces esto genera aún más hipertensión arterial. La arteriosclerosis es el endurecimiento básicamente de los vasos sanguíneos y la aterosclerosis es el endurecimiento en un contexto de lípidos, ¿no? De placas ateromas, ¿no? de LDL que se han acumulado y que se han convertido en LDL oxidados, que han sido fagocitados por el macrófago y estos macrófagos se han convertido en células espumosas y estas células espumosas se han ido agrupando y formando la placa ateromatosa. Esta es la placa, ¿no? Como progresivamente se ha ido formando la placa ateromatosa, ¿no? Desde una estría grasa pequeña, donde hay pocas cantidades de células espumosas, hasta progresivamente hacerse más grande, ¿no? Y obstruir progresivamente también la luz del vaso sanguíneo. Por fuera hay una cápsula, ¿no? Y esta cápsula está formada por células musculares lisas que han migrado desde la media, ¿no? Desde la capa media del vaso sanguíneo. En la capa media hay tejido muscular. Este tejido muscular liso ha migrado
para darle cierta estabilidad a esta placa ateromatosa. Pero igualmente esta placa no es tan estable y se puede romper, ¿no? Si la placa no se rompe y hay una obstrucción del 70%, se habla de angina inestable. Si la placa se rompe y hay una obstrucción del 90%, se habla de angina inestable, pero si hay una obstrucción del 100%, se habla de infarto de miocardio. Y la hipotensión ortostática es el menor flujo sanguíneo cerebral, ¿no? que se presenta por cambios de postura, ¿no? Pacientes que están en periodos largos, prolongados en cama y se levantan bruscamente, el flujo sanguíneo cerebral no se da correctamente y el paciente se marea, se puede desmayar incluso, ¿no? Esto generalmente pasa por disminuciones de la presión arterial, más o menos en 20 milímetros de mercurio. Al erguirse, cerca del 500-700 de mililitros de sangre, se debe movilizar a la parte inferior del cuerpo, ¿no? Entonces se moviliza la parte inferior por esta elevación y este flujo deja de llegar a nivel cerebral, pero esto es en segundos, ¿eh? El paciente rápidamente se recupera. Esto generalmente pasa en personas mayores, ¿no? Las hipotensiones, porque estos pacientes tienen un reflejo más lento, ¿no? que los pacientes jóvenes. La sangre se estanca en la parte inferior del cuerpo y el cerebro queda desprovisto de flujo, ¿no? Hay debilidad, hay desmayo, hay mareos, hay náuseas, hay palpitaciones. En esta hipotensión puede ser una hipotensión por problemas neurológicos, por problemas en el volumen sanguíneo, por problemas de droga o por la edad también, ¿no? La edad también influye en este proceso de ortostatismo. Factores para este ortostatismo o esta hipotensión ortostática: envejecimiento, el volumen, el reposo en cama pero prolongado, ¿no? Esta hipotensión causada por fármacos, alteraciones del sistema nervioso central. Bien. En valvulopatías tenemos que recordar que las valvulopatías pueden ser del tipo insuficiente o estenóticas, ¿no? Las insuficiencias son problemas de cierre y las estenosis problema de apertura. Las estenosis en las valvulopatías tenemos que recordar que la estenosis aórtica en síntomas se parece a la miocardiopatía hipertrófica que habíamos visto en la semana 9, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas tienen angina, tienen disnea, tienen síncope y tienen muerte súbita, ¿no? Hay más muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica, pero una estenosis aórtica severa también puede llevarnos a muerte súbita. Las válvulas, todas las 4 válvulas pueden ser o estenóticas o insuficientes, o sea, todas pueden desarrollar cualquiera de las presentaciones. La estenosis mitral es la causa principal de edema agudo de pulmón, ¿no? Las insuficiencias cardíacas también, las insuficiencias mitrales también, pero la principal causa de edema agudo de pulmón es la estenosis mitral. Las válvulas, las valvulopatías, todas en general suenan, ¿no? Es decir, generan un soplo, ¿no? Las insuficiencias y las estenosis suenan. Principalmente las estenosis suenan más fuerte, ¿no? Tienen un ruido más fuerte. Entonces, hemos dicho que la estenosis es un problema de cierre, entonces el corazón, si se trata de una estenosis aórtica, el ventrículo tendrá que hacer mucho más fuerza para poder atravesar esa estenosis, ¿no? Y entonces de tanta fuerza que hace este ventrículo izquierdo, en una estenosis aórtica, este ventrículo se hipertrofiará, ¿no es cierto? Las insuficiencias en general producen dilatación, ¿no? En general, las insuficiencias valvulares lo que producen es dilatación. Hemos dicho que la estenosis aórtica produce hipertrofia del ventrículo izquierdo. La estenosis mitral, ¿qué produce?
si la estenosis aórtica produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, la estenosis mitral, ¿qué produce? Claro, uno debería esperar una hipertrofia auricular, pero la aurícula no sabe hipertrofiarse, lo que hace es dilatarse, ¿no? Entonces siempre la aurícula, recuerden que se dilatan las aurículas, ¿bien? Las endocarditis en general las endocarditis se asientan en general en válvulas sanas, ¿no? Frecuentemente son las endocarditis que se desarrollan en válvulas sanas. Pero si hubiera una valvulopatía, es decir, si hubiera una insuficiencia o una estenosis, la endocarditis, ¿dónde se asienta mejor? ¿En una insuficiente o una estenótica? ¿En una? En la estenosis, la sangre fluye de un lado a otro con dificultad, pero va, ¿no es cierto? Fluye. Pero en la insuficiencia, ¿cómo? Va y vuelve. Va y vuelve, o sea que hay más contacto de la válvula con la sangre en la insuficiencia. Por eso que en válvulas afectas, la endocarditis afecta más a las insuficiencias que a las estenosis. Entonces hay hay sístole y hay diástole, ¿no? Y en la sístole y en la diástole ciertas válvulas tienen que estar abiertas y otras tienen que estar cerradas, ¿no? Si hay una sístole, ¿no? Ventrículo izquierdo, sístole, pues yo espero que la válvula aórtica esté abierta y la válvula mitral esté cerrada. Y en una diástole lo contrario, yo espero que la válvula mitral esté abierta y la válvula aórtica esté cerrada, ¿no? Siempre tiene que haber esto. Entonces hemos dicho que las valvulopatías suenan, ¿no es cierto? Más las estenóticas suenan más, pero todas suenan. Entonces, si yo estoy en sístole, ¿no? Si yo estoy en sístole y hay en sístole y hay un soplo en la válvula aórtica, ¿qué es? ¿Una insuficiencia o una estenosis? Una estenosis, claro. O sea, ¿por qué? Porque en la sístole yo espero que la válvula aórtica esté abierta, ¿no? En la sístole yo espero que la válvula aórtica esté abierta, ¿no? Como espero que esté abierta y está sonando es porque está mal abierta y es una estenosis. Ahora en diástole, en esta misma, está en diástole y en sístole mismo, ¿no? En sístole mismo del ventrículo izquierdo hemos dicho que hay en sístole la válvula mitral tiene que estar cerrada y la válvula aórtica tiene que estar abierta. Pero si en esta exploración yo encuentro que la válvula mitral está sonando, ¿qué es? Insuficiencia, porque yo espero que la válvula mitral esté cerrada en sístole, pero al estar sonando quiere decir que está mal cerrada, ¿no? Esto es una insuficiencia. Bien, recordar esto. Y recordar esto, que las aurículas no se hipertrofian, se dilatan, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia principal de la dilatación auricular? ¿La? Sí, pero no solamente pensando solo en aurícula dilatada, ¿cuál es la consecuencia? Puede ser por congestión más también, pero principalmente es la generación, las aurículas dilatadas generan rápidamente, pero como principal causa arritmias cardíacas, ¿no? La dilatación auricular genera arritmias cardíacas. Entonces, fibrilación, por ejemplo, fibrilación auricular. Entonces, un paciente con insuficiencia, porque en la aurícula solamente decimos que se dilata, entonces en insuficiencia y en estenosis mitral, ¿qué pasará? Una dilatación auricular, ¿no? En insuficiencia y en estenosis. Bien. Son las válvulas, ¿no? Las 4 válvulas, reconocer los puntos, si uno quiere escuchar los soplos de estas válvulas, tiene que primero reconocer dónde se encuentra la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula tricúspide y la válvula mitral, ¿no? Hay que reconocerlas bien. Estenosis, estenosis es enfermedad de la válvula aórtica vista. Bueno, la A es la estenosis, la B es la insuficiente de la válvula aórtica.
¿Cuál es la causa principal de una estenosis aórtica mitral? La fiebre reumática, ¿no? La causa principal de una estenosis mitral es la fiebre reumática. Y entonces en este paciente que hay una estenosis de la válvula aórtica, este flujo saldrá con dificultad, pero saldrá, ¿no? Y saldrá de manera unidireccional, pero saldrá con fuerza, de tal manera que el ventrículo hará más trabajo y este ventrículo se hipertrofiará. En una insuficiencia mitral, esta insuficiencia mitral regurgitará sangre hacia la aurícula y esta aurícula recibirá sangre, ¿no? de los pulmones, pero también recibirá sangre de la regurgitación, entonces se llenará, habrá una sobrecarga de volumen, ¿no? Y se dilatará, ¿no es cierto? En la estenosis mitral, ¿no? Hemos dicho que yo esperaría que mi aurícula se hipertrofie, pero las aurículas no saben hipertrofiarse, en este caso le toca dilatarse, ¿no? En la insuficiencia aórtica, igual, ¿no? Este ventrículo recibe sangre por regurgitación desde la aorta y sangre que le toca llegar desde la aurícula, entonces se llenará de más sangre y entonces se dilatará, ¿no? este ventrículo. Bien. Estenosis es un problema, estrechamiento del orificio valvular, y cuando se habla de estenosis, principalmente del lado izquierdo, cuando se habla de estenosis severa, y se habla de estenosis severa, se habla de disminución del área a cerca de 1 centímetro cuadrado, ¿no? El área normal de una válvula es más o menos entre 4 a 6. Para ser severa, en general se asume que puede haber variaciones, pero en general se asume que es 1 centímetro cuadrado. Aumenta la resistencia, aumenta la turbulencia, en la insuficiencia es incompetente, hay un flujo retrógrado, es una regurgitación, ¿no? Y la válvula mitral, la principal causa es la fiebre reumática, ¿no? ¿Y la fiebre reumática por qué se da? Cuando no se trata bien, ¿no? Una infección por estreptococcus. Exacto, ¿no? Entonces, ¿y solo afecta al corazón o afecta a alguna estructura? Articulaciones. Ajá, artritis y corea también da, ¿no? ¿Cierto? Eso no solo es valvulopatías, artritis, corea también puede dar. En la estenosis aórtica, hemos dicho la causa principal de muerte súbita, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de estenosis aórtica? O sea, se podría decir que la fiebre reumática, pero va disminuyendo, ¿no? Sí, pero aórtica. ¿Ah? Aórtica. En la mitral es fiebre reumática. En la aórtica, degenerativa. La principal causa es degenerativa, ¿no? Hay otras causas, sí, hay genéticas, ¿no? De 30 años para abajo se habla de alteraciones genéticas univalvulares, de 30 a 70 se habla de alteraciones genéticas univalvas, de menos de 30 genéticas univalva, de 30 a 70 genéticas bivalvas y de 70 para arriba degenerativas. Pero la que de lejos, la principal es las degenerativas, ¿no? Las degenerativas, como son mayores de 70, son degenerativas, calcificadas, de mayores, ¿no? La insuficiencia mitral, también hay fiebre reumática, puede haber, ¿no? Es el problema durante la sístole, porque va a refluir. Y la insuficiencia valvular es el problema, ¿no? Que decíamos, ¿no? Las insuficiencias producen dilatación, ¿no? Esta insuficiencia va a producir dilatación, ¿no? Una insuficiencia aórtica. Si hay endocarditis, hemos dicho que las válvulas se asientan principalmente en válvulas insuficientes. En pacientes adictos a drogas parenterales, ¿qué lado del corazón se afecta primero? ¿Las derechas o las izquierdas? El drogadicto que usa drogas por vía parenteral, ¿a dónde se inyecta? A
a la vena. ¿Y la vena a dónde va? A la derecha. Por eso que hace endocarditis del lado derecho, ¿no? Los drogadictos por vía parenteral. El tratamiento es recambio valvular, ¿no? En general. El recambio valvular hay que anticoagular a los pacientes, ¿no? Hay que anticoagular todos, porque generan trombos en general, ¿no? Estos recambios valvulares, estas válvulas mecánicas generan trombos y por eso que hay que anticoagularlos, ¿no? A veces se hace recambio valvular con válvulas biológicas y estos pueden no recibir tratamiento anticoagulante de largo tiempo, ¿no? Pueden ser tratamientos anticoagulantes cortos en pacientes con recambio valvular biológico. Muy bien, chicos.